Bueno, buenas tardes. Os daba la bienvenida a este reinicio de las actividades complementarias que tradicionalmente venimos desarrollando desde la Universidad de Salamanca, con un convenio que tenemos con la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, que como siempre apoya este tipo de actividades. Un año más volvemos a retomar estas actividades, pero este año, al igual que lo estamos haciendo con el programa de la experiencia, las circunstancias han hecho que lo hagamos con este formato online, con el que muchos ya estáis familiarizados. Hemos optado por mantener el mismo día que veníamos utilizando otros años, porque pensamos que es fácil tener un poco este hábito y porque las clases del programa son martes y jueves, así no tenéis que elegir entre una actividad u otra y tenéis una oferta mayor y además a la misma hora, a las 6 de la tarde, con el mismo programa Zoom. Es un enlace diferente, que es el mismo enlace que podéis utilizar todos los miércoles a la misma hora, por tanto no tenéis que estar pendiente cada miércoles de habilitar un enlace nuevo. La plataforma en principio tiene capacidad para 100 personas. Por tanto, si algún día excedemos esta capacidad, es posible que alguien no pueda entrar. Si esto nos ocurriera con mucha frecuencia, trataríamos de habilitar un nuevo sistema y os informaríamos de ello, pero en principio pensamos que no va a ser necesario. Por mi parte, daros las gracias, como siempre, por el apoyo que nos dais, por vuestra predisposición, por ser tan fieles a las actividades que programamos. Y sobre todo, bueno, pues comentarios como el que nos hacéis antes de que este aprendizaje os está resultando gratificante. Yo estoy convencida que no demasiado tiempo las cosas se irán poco a poco encarrilando y seguro que nos quedan muchos momentos por vivir de forma presencial. Mientras, pues nos seguiremos viendo a través de una pantalla y aunque no es lo mismo, lo comentaba antes de comenzar esta sesión con el profesor que nos acompaña hoy, Pablo Málaga, y me decía, es que esto del formato virtual, y es cierto, no es lo mismo y no sustituye al calor, a la cercanía y al afecto que se transmite en el cara a cara, pero en estos momentos es lo más seguro y es la vía para continuar teniendo este contacto entre todos. Supongo que os habrá llegado la programación que tenemos. Hoy iniciamos este programa, finalizaremos el 9 de junio y todos los miércoles, salvo periodos vacacionales, tendremos una conferencia distinta, un videoforum, etc. Además, me gustaría recordaros que tenemos una serie de talleres cuyo periodo de inscripción ya ha comenzado. El periodo de inscripción es del 1 al 10 de marzo. Y todavía tenemos plazas en el taller de restauración, donde una profesora os enseñará, bueno, pues distintas técnicas, y si estáis interesados e interesadas, de cuestiones manuales, incluso de cuestiones de restauración. Y os irá orientando un poco en ese proceso. Estas actividades se harán los viernes. Y también tenemos el taller de escritura creativa que ya se venía desarrollando otros años. Os digo brevemente, para las personas interesadas, os voy a facilitar el teléfono por si alguien no lo tiene. Tendrían que inscribirse los lunes o los miércoles de 10 a 1 y el teléfono es el siguiente. Os lo digo despacio por si alguien lo quiere anotar. 605-438111. Lo repito, 605-438111. El taller, como os decía, que se llama Ventanas al Arte, hazlo desde casa, será los viernes de 11 a 12 y el taller de escritura creativa será los viernes por la tarde de 5:30 a 6:30. Como veis, al final, la oferta de actividades más cuestiones que os hemos ido enviando del SAS con otras actividades complementarias, pensamos que es lo suficientemente amplia para que nadie se aburra. Y sin más, vamos a comenzar ya con la primera de las actividades que tenemos preparadas. Y puesto que algunos talleres no era posible realizarlos, pero sí que pensamos que son muy importantes por la tradición y por todas las cosas que se trabajan y que se desarrollan en ellos, puesto que no podíamos continuar ni con el teatro ni con el coro, a mí sí que me pareció interesante invitar a los dos profesores encargados de estos grupos para que nos dieran una charla sobre temas a su elección, que vosotros
les siguierais teniendo cerca y que disfrutemos de ellos y de sus conocimientos de una manera, pues como decía, un poco distinta. Aprovechando estas circunstancias, nos salimos un poco de los patrones que teníamos normalmente establecidos, pero seguimos contando con ellos, como os decía, de una manera diferente. Por tanto, empezamos con este ciclo de música y de teatro. La primera de las intervenciones lleva por título La improvisación, recurso escénico o técnica teatral. El ciclo se llama Comunicación y emoción y, como os digo, la persona responsable de esta primera intervención en este ciclo es Pablo Málaga González. Muchos de vosotros seguro que ya le conocéis, habéis podido disfrutar de él. Pablo Málaga es un referente cuando hablamos de grupos de teatro en la ciudad de Salamanca. De hecho, es el responsable de 5 grupos de teatro. En el caso de la Universidad de Salamanca, lleva colaborando con el programa desde el 2005. Fijaros, casi 16 años en los que año tras año ha estado con distintos alumnos, con un montón de proyectos, con un montón de representaciones. Es decir, una trayectoria muy amplia, pero no solo colabora con nosotros, también tiene dos grupos de teatro, en realidad, con el Instituto Mateo Hernández, en el que por un lado trabaja con padres y madres y por otro lado trabaja con alumnado, otro grupo en la Seguridad Social y otro grupo de teatro que se llama Aforo Completo. Por un lado, en algunos de ellos trabaja de una forma más didáctica y en otros trabaja de una forma más profesional, es decir, que ha tenido premios de reconocido prestigio, premios muy relevantes, como el Premio Nacional de Teatro Escolar en el 2007, con la escenificación Hombres, donde fueron galardonados con este premio y viajó junto con sus estudiantes a Bratislava para representar junto con estos estudiantes esta obra ganadora. Por tanto, bueno, esto es simplemente una muestra. Yo cuando vi su imagen, me recordaba a alguien, pero no lo ubicaba. Y después, leyendo una entrevista suya que aparece en un medio de comunicación, aparecía que había sido actor también en una película que se llama El Pastor, que se ha estrenado recientemente y que además está rodada en tierras castellanas, si no me equivoco, con un final muy impactante, una película que a mí me gustó mucho y encarna al guardia civil. O sea que si tenéis un ratito os animo a que la veáis porque es una película dentro del drama, pero a mí me impactó por las imágenes, es muy rica y muy potente en muchos casos. Pues sin más, yo os dejo con Pablo. Podríamos seguir hablando, bueno, pues de muchos trabajos que él ha hecho, pero creo que lo realmente importante es que él nos lo cuente. Yo le agradezco porque su disposición durante este tiempo ha sido total, siempre con muchas ganas de hacer cosas y ha aceptado amablemente nuestra intervención y me pareció una excelente persona para abrir estas actividades complementarias. Así que sin más, Pablo, de nuevo muchísimas gracias y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Noelia, por tus palabras, por tu presentación. La verdad es que yo soy bastante humilde y a mí todas estas cosas me sonrojan mucho porque yo sigo siempre la máxima del teatro, que es la humildad, y me considero un hombre trabajador en escena, en el teatro, pero también una persona muy humilde en todo lo que hago. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos vosotros. Daros la enhorabuena porque yo sería incapaz de conectarme a todas estas redes. La verdad es que es la primera vez que hago una conexión, que doy una clase, una conferencia online. Y bueno, yo me maravillo con todos vosotros y vosotras de que vosotros seáis capaces de manejar las redes y los medios como lo hacéis. Felicidades y es una maravilla. Celinda, cuando hablabas y decías en todos los sitios donde te conectas, a mí todo esto me suena a chino. O sea que estoy encantado con todos vosotros de que seáis capaces de hacer todas estas cosas y que lo sigáis haciendo y que es una maravilla.
Bueno, hoy vamos a hablar en primer lugar, me gustaría que esto hubiese sido pues, una conferencia en vivo y en directo, porque cuando hablamos de teatro y cuando tocamos todo el tema de lo que son las artes escénicas, pues lo más importante es mantener el contacto con la gente, incluso poder hacer algunas pequeñas cosas con la gente cuando damos una clase, una conferencia. Sobre todo con el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la improvisación. La improvisación es una parte muy importante en la interpretación. La improvisación, la interpretación nace muchísimas veces de la propia improvisación, ¿vale? Cuando pensamos en el teatro o vemos una obra de teatro, siempre lo hacemos desde el punto de vista de que es una cosa ya totalmente cerrada, algo completo, algo hecho. O sea, escuchamos unos textos, vemos a los personajes, vemos los decorados, vemos el vestuario, vemos la parte técnica, donde vemos el sonido, donde vemos las luces, donde vemos todo esto. Y todo esto unido pues, va encaminado a un fin común que es la representación de la obra, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos al teatro, pues ya vemos una cosa que está a nuestros ojos, se nos enfrenta a nosotros como algo ya completo, hecho, que parece que está todo coordinado, que parece que está todo perfecto y que lo que vamos a ver es una maravilla, ¿vale? Aunque hablemos de la improvisación, yo también quiero pues, hacer referencia a otras cosas del teatro, ¿no? que al fin y al cabo pues, también van unidas a estas cosas que vamos a comentar del teatro, también van unidas a justificar de alguna manera el por qué muchas veces utilizamos la improvisación. El título de la conferencia, que es la improvisación, recurso escénico o técnica teatral, en interrogación, pues la respuesta es bien clara y bien sencilla, las dos cosas. Utilizaremos la improvisación como recurso escénico y también utilizaremos la improvisación como técnica teatral, ¿vale? Los textos en una obra nos dan el contexto del espectáculo, ¿no? Y los actores, con sus medios y con sus técnicas, nos dan en cierta medida dar vida a lo que el texto nos quiere contar y nos quiere decir, ¿no? Pero claro, el texto no siempre es el que define la interpretación, ¿no? Porque dependiendo de la intencionalidad que demos cada actor o cada actriz a ese texto, estaremos haciendo una cosa o estaremos haciendo otra cosa totalmente diferente. Yo podría dar un texto de una comedia dándole una intencionalidad de drama y el público en ningún momento reconocería si lo que está viendo es una comedia o es un drama, ¿vale? Entonces, no siempre el texto es el que nos da la confianza o lo que nos determina qué es lo que vamos a ver, sino la intencionalidad de los actores y de las actrices cuando intervienen. Los actores y las actrices tienen muchísimos recursos en la interpretación, muchísimos. Yo solamente conozco dos maneras de interpretar, que una de ellas es a través de la imitación y otra manera es a través de los sentimientos. No existe otra manera de interpretar. ¿Cuándo interpretamos? Cuando imitamos, pues cuando no tenemos esos recursos, cuando no tenemos esa mochila de sentimientos y tenemos que fijarnos en situaciones que nosotros vemos de otras personas para poderlas llevar a través de la imitación a la representación. ¿Cuándo utilizamos los sentimientos? Pues cuando en nuestra mochila de todas esas cosas que hemos vivido, de todas esas cosas que tenemos en la vida, pues echamos mano de esa mochila para poder
representar las cosas pues con esos sentimientos que nosotros tenemos y que forman parte de nosotros, de esa mochila emocional que tenemos todos. De hecho, los mejores actores y las mejores actrices son, pues, cuanto más mayor vas siendo, pues muchísimo mejor actor y mejor actriz eres. No porque estés más preparado, no porque tengas más técnica, sino porque lo que tienes es más recursos, tienes más mochila, tienes más cosas para tirar de la mochila, de esas cosas. ¿Con esto qué es lo que hacemos? Pues conseguir que el público sienta en cada momento lo que nosotros pretendemos transmitir, ¿vale? Estaríamos buscando esa común unión entre el público y los actores y las actrices. La catarsis, lo que diría Aristóteles de la catarsis, ¿no? Recursos que posee el actor y la actriz y dentro de todos esos recursos está el recurso escénico de la improvisación. En ese sentido reconoceremos dos tipos o diferentes tipos de situaciones diferentes de improvisación, ¿vale? En primer lugar, la improvisación inesperada. Se produce cuando existe una falta de concentración. Cuando actuamos, cuando una compañía tiene que salir a escena y tiene que representar una obra, hay una máxima en el teatro que es importantísima, sin la cual no se podría hacer ninguna obra de teatro, que es la concentración. La concentración. Desde el primer momento que se llega, desde el minuto 1 que se llega al teatro hasta que se cierra el telón y se va al público, los actores y las actrices tienen que tener una máxima concentración para no perder en ningún momento el trabajo que tienen que desarrollar. Dentro de ese trabajo está recordar los textos, recordar las marcas de dirección, recordar las entradas y las salidas, o sea, todo lo que nos conlleva a hacer una representación teatral. ¿Qué pasa? Que muchas veces entre cajas pasa de todo, o sea, pasa de todo entre cajas. Y la gente tiende, entre cajas, a desconectar. Sobre todo aquellos actores o aquellas actrices que no tienen un peso importante en la obra, sino que sale pues en ocasiones, en pequeñas ocasiones, que tienen poco texto. Entonces, ellos están hablando entre cajas, están a lo suyo, no saben en qué parte de la obra estamos, no saben en qué situación es la que se está siguiendo dentro de la escena. Cuando tienen que salir están hablando y desaparece y no aparece nadie en escena. Bueno, pues lo que es la falta de concentración. Y dentro de esa falta de concentración ocurre muchas veces lo que a cualquier actor o actriz le hace pensar en eso de tierra trágame. O sea, lo de quedarte en blanco. O sea, y quedarte en blanco le pasa a los mejores y a las mejores actores y actrices del mundo mundial. Yo no conozco a nadie todavía que en algún momento de su vida teatral no se haya quedado en blanco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando nos pasa esto, cuando nos quedamos en blanco? Pues que tenemos que echar mano de la improvisación, de esa improvisación inesperada, porque nadie quiere que llegue ese momento, pero la verdad es que ese momento llega, ¿vale? Ese momento llega. Tenemos que estar continuamente, el texto es algo que debemos de aprender, y fijarlo en nuestra cabeza, pero luego lo tenemos que olvidar, porque en ningún momento nosotros, los actores y las actrices, tienen que estar interpretando teniendo el texto en la cabeza, porque si tenemos el texto en la cabeza perdemos en la parte de la interpretación. Esto de aprender el texto y luego olvidarlo, que dicho así parece que es muy sencillo y que bueno, pues la gente dirá, bueno, pues Pablo está diciendo una tontería, ¿cómo te vas a aprender el texto y luego lo vas a olvidar? Claro, porque lo que tienes que hacer
es aprenderte el texto y fijarlo, dejarlo fijo, o sea, que no sea necesario que durante la representación tú estés recordando el texto, porque si tú estás recordando el texto, pues entonces pierdes en ese poder de interpretación. Y eso se nota muchísimo cuando vas a ver una obra de teatro. Yo al menos lo reconozco y sería importante que bueno, pues que todas estas conferencias o que estas charlas o que estas cosas que hagamos a nivel de teatro, pues que también nos sirvan para educarnos un poco como actores, que cuando vayamos, como público, que cuando vayamos a ver una obra de teatro, pues sepamos diferenciar algunas de esas cosas que nos chocan, ¿no? Que podemos decir, que podamos reconocer y decir, coño, aquí está pasando algo que no es normal, aquí pasa algo que no es normal. Vale, claro, lo de fijar el texto, por ejemplo, en verso, cuando aprendemos algo en verso, lo fijamos inmediatamente. Además, yo os propongo a cualquiera de vosotros que recordéis alguna poesía que hayáis aprendido de niños o de jóvenes o en cualquier momento de vuestra vida, y estoy convencido de que la recordaréis muchísimo mejor que cualquier texto en prosa que os hayáis aprendido en vuestra vida para lo que sea. Entonces, el verso lo bueno que tiene es que lo fijamos muchísimo mejor que la prosa porque como utilizamos otro método de aprendizaje en el verso, se nos queda muchísimo más fijado que la propia prosa. Claro, cuando improvisamos, cuando nos quedamos en blanco y tenemos que improvisar, de repente parece que nos hemos quedado como fuera de juego de todo, ¿no? Que llega ese momento que dices, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? Me quedo totalmente en blanco y claro, ¿qué pasa? Que en ese momento es donde tenemos que tener la complicidad del grupo en escena, ¿no? Ese trabajo que se hace durante los ensayos, esa conexión que tiene que haber entre la gente del grupo, nos tiene que llevar a solucionar estas situaciones de improvisación, de poder rescatar al compañero, de poderlo entre todos, de poder salir adelante con el apoyo de todos en ese momento crucial y fatídico para el actor o para la actriz que se ha quedado en blanco. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? Que el actor pierde el personaje. El actor y la actriz pierde el personaje. Pierdes el personaje porque te encuentras en una situación en la que tu cabeza lo único que está es intentando recordar el texto. Entonces, pierdes el personaje, pierdes totalmente el personaje y esos nervios te llevan a desconectarte con el resto de lo que estás haciendo, con el resto del grupo, con el resto de lo que es la propia obra, la propia interpretación. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de salir del paso en esta improvisación, ¿no? Pues tener en cuenta el contexto de lo que estamos diciendo. Eso es muy importante. Siempre que aprendemos un texto y que lo fijamos, pero también tenemos que fijar el contexto en el que está dicho ese texto, porque muchas veces el conocer el contexto nos lleva a solucionar el problema de no decir el texto. Porque aunque no digamos con todas las palabras que deberíamos de decir lo que viene en esa parte de nuestra intervención, sí sabemos el contexto de lo que tenemos que decir. Entonces eso es muy importante. En cada momento de la obra, en cada situación en la que nos encontramos, tenemos que saber muy claro dónde estamos y cuál es el contexto de lo que estamos diciendo, ¿no? Para que cuando nos fallen esas palabras, cuando no nos vengan esas palabras, pues que seamos capaces de, por lo menos, con el contexto de salir adelante, ¿vale? No hay que perder, hay que respetar en todo momento la situación anímica en la que nos encontramos, ¿vale? Si estamos en una comedia, evidentemente tendremos que mantener
es el tipo ese de comedia. Si estamos en el drama, tendremos que mantener el tipo de drama para que no se note que estamos improvisando en ese momento, ¿no? Que no perdamos, que no desconectemos en ese momento de la situación en la que estamos viviendo. Bueno, y hay una cosa muy importante, que no seamos tan malvados de devolverle la pelota al compañero, porque muchas veces nos quedamos en blanco y lo que hacemos es salir con un sí o no, o tú me dirás, o no sé. Entonces, claro, nosotros nos lavamos las manos y le decimos, ala, ahí te queda el muerto y improvisa tú y sal como buenamente puedas, ¿no? Pues eso tenemos que trabajar en equipo. Y bueno, ahí es donde verdaderamente se ve pues, los recursos, el recurso que tiene el actor, que tiene la actriz en ese momento para poder salir adelante en la situación. Hay que intentar no perder el ritmo de la obra. Todas las obras tienen un ritmo. La comedia tiene su propio ritmo, el drama tiene su propio ritmo y en ningún momento cuando improvisemos tenemos que perder ese ritmo. Si perdemos ese ritmo, se notará muchísimo que estamos improvisando. Y no perder tampoco en ningún momento el tiempo y el momento en el que estamos de la obra. Esto es curioso, pero muchas veces pasa. Sobre todo en obras que están divididas en actos, hay muchos actores y muchas actrices que cuando se quedan en blanco, por ejemplo, en el primer acto, pues de repente les viene a la cabeza una situación, una frase o algo del segundo acto. Tierra, trágame, madre mía, la que hemos preparado. Liamos un chocho de mucho cuidado. Claro, ¿qué pasa con esto? En primer lugar, descolocamos a los compañeros. ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde tiramos? ¿Seguimos? ¿Avanzamos? ¿Damos marcha atrás? Si seguimos y avanzamos, nos comemos la mitad de la obra. Si damos marcha atrás, nos metemos en un berenjenal. Incluso nos obliga a volver a repetir texto que ya hemos dicho. O sea, no perdamos en ningún momento en la situación y el momento en el que nos encontramos en la obra. Si estamos en el primer acto, intentaremos improvisar cosas del primer acto. Si estamos en el segundo acto, intentaremos improvisar cosas del segundo acto, ¿vale? Claro, esto de improvisar está muy bien cuando se trabaja en prosa. Pero ahí quiero ver yo a los buenos actores y a las buenas actrices cuando estamos interpretando algo en verso. A ver quién es el que tiene narices de improvisar en verso y de salir adelante. O sea, yo no me imagino a un don Juan Tenorio quedándose en blanco en la escena del sofá con doña Inés, intentando improvisar en verso, vete tú a saber en qué cosa. Y claro, entonces ahí sí que es mejor que se caiga el telón y que desaparezca todo el mundo, porque eso es, vamos, lo peor que te puede pasar. Yo tengo un espectáculo que se titula Entre dos tierras, que es un espectáculo de poemas teatralizados de Gabriel y Galán, donde represento 10 poemas de Gabriel y Galán y los escenifico, y dándole a cada uno un personaje, y claro, todo es en verso, y madre mía, cuando te quedas, que me ha pasado, cuando te quedas, pues es que en verso te quedas, o sea, te quedas, no hay manera de salir adelante, porque no existe el contexto de lo que tú conoces el poema, y sabes de qué va el poema, pero claro, tú no puedes empezar el poema en verso y decir el contexto en prosa, ¿no? Porque además la gente eso lo diferencia perfectamente, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, porque la improvisación sí que es un recurso escénico, es un recurso que nos saca de muchas situaciones, pero claro, hay que tener una base muy importante en la improvisación. Hay que tener unos conocimientos muy buenos y hay que ser muy buen actor y muy buena actriz para salir del apuro sin que se note. Pues claro, salir del apuro cuando se nota, pues cualquiera. O sea, lo importante es que cuántas veces vamos al teatro y nosotros no percibimos de que
los actores y las actrices han improvisado, porque lo han hecho tan maravillosamente bien, que estoy hablando de compañías profesionales, que lo han hecho tan maravillosamente bien que nosotros no nos hemos percatado de eso. Pero seguro que ellos en sus funciones, pues en algún momento pues han tenido que echar mano de esa improvisación inesperada, ¿vale? Existe otro concepto de improvisación, que son las famosas morcillas, que no son las de Burgos, sino que son las morcillas del teatro, ¿vale? La morcilla es esa palabra o frase improvisada que añade un actor al espectáculo, ¿vale? A diferencia de la improvisación inesperada, la morcilla sí que surge de la propia iniciativa del actor, que está buscada por el actor. Surge porque él la provoca, ¿no? No es porque tenga que echar mano de ella, sino que él provoca la morcilla. Da poca riqueza al espectáculo. Y muchas veces no solamente no da riqueza al espectáculo, sino que lo convierte en algo... Perdón, es el timbre del Instituto de Cambio de Clase. Que muchas veces no solamente no da riqueza al espectáculo, sino que muchas veces lo convierte en algo chabacano, en algo que incluso desagradable, ¿no? En algo desagradable. Denota mucha inseguridad en el trabajo del actor. O sea, el actor que utiliza la morcilla suele ser un actor o una actriz con poca seguridad en escena, con muy poca seguridad en escena. Despista muchísimas veces al compañero, en muchísimas ocasiones, porque el resto de los compañeros no espera la morcilla y entonces despista. Por regla general, además, los actores y las actrices que utilizan la morcilla la suelen utilizar como finales de frase. Y hay una cosa muy importante en el conjunto del espectáculo, que es saber cuándo tiene que entrar cada uno a decir su texto. Eso es el dar pie al texto. O sea, si tu compañero no te da pie al texto, tú no puedes entrar en el texto. Entonces, pues los actores y las actrices no solamente nos aprendemos nuestro texto, sino que aprendemos, por regla general, el texto de todos, pero sobre todo lo que más aprendemos son los pies que nos dan los compañeros para poder nosotros intervenir. Y muchas veces estas morcillas aparecen al final de las frases, donde el compañero o la compañera no sabe si tiene que seguir adelante, se desconcentra totalmente, ¿no? Se utiliza siempre por malos actores que intentan buscar en el público esa respuesta que nosotros somos incapaces de ofrecer con nuestra interpretación. Vale. Y además, con la particularidad de que la persona que morcillea al final consigue arrastrar al resto de los compañeros, porque como los descoloca de tal manera que muchas veces o seguimos el ritmo de la persona que está morcilleando con nosotros, o sea, que ha intentado morcillear, o la gente queda totalmente fuera de lo que es por donde quiere llevar este actor el espectáculo. Vale. Cuando estamos trabajando una obra, cuando estamos ensayando una obra, sobre todo cuando estamos ensayando una comedia, también pasa en el drama, pero sobre todo cuando estamos ensayando una comedia, nosotros, los actores y las actrices, en los ensayos, pues ya predeterminamos o consideramos de que la gente en un momento determinado se tiene que reír. O en el drama, que en un momento determinado la gente tiene que llorar, o tiene que sufrir, o tiene que sentir algo que nosotros, en los ensayos, ya hemos como predeterminado de que tiene que pasar, de que el público tiene que reaccionar a lo que nosotros hacemos, dándoles nosotros, o sea, pensando nosotros que la respuesta que nos va a dar el público es la que nosotros esperamos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando estamos actuando,
esa respuesta que nosotros esperamos del público no llega. Y no llega. No llega en la primera situación cómica, la gente no se ríe, nosotros empezamos a acojonarnos, los actores y las actrices les empieza a entrar ese pánico en escena de decir, coño, si esto cuando lo ensayamos nosotros nos reímos mucho y la gente no se ríe. Aquí está pasando algo. O cuando estamos haciendo un drama y nosotros consideramos que en una escena donde la gente se debería de poner a llorar o de rasgarse las vestiduras o de lo que sea, y no llega ese momento, pues claro, nos entra ese pánico escénico, ¿no? Ese pánico escénico y perdemos esa común unión que deberíamos de tener los actores y las actrices con el público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aparece el salvador de la obra. Aparece el salvador de la obra. El salvador de la obra siempre es este mal actor, que no se le ocurre otra cosa. Además, sin contar con el resto de los compañeros, no se le ocurre otra cosa que empezar a soltar morcillas por su boca, ¿vale? Y empieces, deja fuera de juego al resto y muchas veces, pues, como decíamos antes, obligando al resto de los compañeros a seguir esos erróneos pasos de la interpretación, mete frases cómicas exageradas, frases malsonantes, frases despectivas. Bueno, en la comedia, esto del culo teta pito y no sé qué, esto funciona de maravilla. O sea, esto a la gente le hace reír a carcajadas. O sea, hay público para todo, público para todo. Y hay gente que predeterminada cuando va a haber una función de teatro, cuando va a haber una comedia, ya va desde casa buscando la sonrisa. O sea, ya hay gente que va reída ya desde casa, ¿vale? Pero claro, no todas las situaciones son cómicas en una comedia, ¿no? O no todas las situaciones son dramáticas en un drama. Entonces, este actor salvador del espectáculo, empieza, pues, a soltar morcillas por su boca, empieza a decir, pues eso, esas frases malsonantes que a la gente le hace reír, y claro, se pierde totalmente lo que es el contexto de la obra, se pierde totalmente la interpretación, perdemos el sentido de todo lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos preparado. En una obra de teatro, cuando vosotros vayáis a ver una obra de teatro, tened bien seguro que todo, absolutamente todo, está marcado y dirigido. Todo. Desde un pedo hasta llevarse la mano a las orejas o hacer lo que sea. Todo está marcado, todo está dirigido. Estamos hablando en teatro profesional, ¿vale? Claro, cuando nosotros vamos a ver un espectáculo donde está todo marcado y donde está todo dirigido y de repente estos salvadores de los espectáculos que no tienen la capacidad de conectar con el público porque son incapaces por sus propios medios de interpretación conectar con el público y echan mano de esta parte ridícula de la improvisación, que es el morcilleo, pues ¿qué es lo que están haciendo? Pues están cargando el trabajo de dirección, se están cargando el trabajo de todos los compañeros y se están cargando el espectáculo. La gente puede salir, el público puede salir muy contento o puede salir diciendo, me lo he pasado maravillosamente bien. Pero esto es como cuando, con el símil del fútbol, pues cuando dicen los entrenadores de que hemos perdido, pero hemos jugado muy bien, ¿no? Pues eso pues pasaría lo mismo, ¿no? O sea, cuando la gente sale contenta o te vienen a felicitar y te dicen, ¡guau, nos lo hemos pasado maravillosamente bien! Ese actor que ha salido ahí, que nos ha hecho reír cantidad, y yo me trago, porque todo esto que cuento me ha pasado, entonces yo me trago
echo la sonrisita de eso y luego hago el repaso, o sea, esta gente debería estar fuera de lo que es una compañía de teatro, debería estar fuera de lo que es la interpretación, porque no enriquecen para nada la interpretación y no va encaminado el teatro hacia ese tipo de teatro. Claro, ¿qué pasa con esos actores cuando morcillean? Pues les pasa de todo. Cambian la voz, cambian el acento. O sea, hay gente que sale hablando normal y de repente cuando empiezan a morcillear y a querer ser graciosos, pues, empiezan a hablar en andaluz. O sea, eso lo he visto yo en alguna obra de teatro. O sea, digo, si este chico o esta chica cuando ha salido hablaba normal, y ahora de repente empieza a hablar en andaluz o empieza a hablar de una manera rara que no tiene nada que ver con cómo él se ha presentado en escena, ¿no? Cómo él se ha presentado en escena. Empiezan a adquirir, estos actores empiezan a adquirir unos tics muy raros. Hay gente que empieza a guiñar el ojo o empiezan a hacer cosas raras para buscar esa sonrisa fácil, ¿no? Y gesticulan sin sentido, empiezan a gesticular exageradamente. Vosotros cuando veáis a algún actor o a alguna actriz en escena que empieza a exagerar los movimientos, a hacer unos espavientos grandísimos, sospechar de que ese actor, de que esa actriz no se está ciñendo a lo que tiene que hacer, a su trabajo. O sea, seguro, estoy convencido de que cuando se empiezan a hacer esas cosas es porque estamos buscando la respuesta del público que el público no nos da. Se empiezan a mover en escenas sin sentido. Hay actores y actrices que empiezan a recorrer el escenario, o sea, empiezan a recorrer el escenario, van de una punta a otra, sin respetar todo lo que está marcado en escena. Bueno, pues eso, lo que es un desmadre, lo que nos llevaría a lo que todos entendemos por la sobreactuación, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor sí es muy reconocible en el teatro. Yo creo que la gente sí reconoce muchas veces cuando un actor o cuando una actriz está sobreactuando. Eso sí lo reconocemos, porque nos lo marca con todas estas cosas que hace, con todas estas cositas que van haciendo. Y entonces nosotros ya empezamos a sospechar y a decir, cuando un actor o una actriz sobreactúa, es que está haciendo una utilización de la improvisación, de su improvisación propia, como recurso de querer levantar el espectáculo de alguna manera. Claro, cuando morcilleamos en la comedia tiene una cosa muy fácil. Y la comedia nos permite hacer muchísimas cosas, muchísimas. A mí cuando me preguntan qué es más fácil o más difícil, si hacer comedia o hacer drama, yo siempre digo que es muchísimo más difícil hacer comedia. Pero claro, es muchísimo más difícil hacer comedia, hacer buena comedia y interpretar bien la comedia. Es muy fácil hacer comedia de este tipo, o sea, de hacer reír a la gente sin sentido, de buscar el chiste fácil, eso es fácil. Pero hacer comedia bien hecha es muy difícil, es muchísimo más difícil que el drama. Entre otras cosas porque desafortunadamente, de aquella mochila que yo os hablaba de sentimientos y de cosas, parece que nos pesa muchísimo más todos los dramas vividos en nuestras vidas que las alegrías que hemos vivido. Y es así, porque la vida es así y el teatro al final lo que hace es la representación de la vida. Claro, morcillear en la comedia es fácil, porque la comedia es muy ligera, porque la comedia es con un ritmo alto, con muchas entradas, con muchas salidas, pero amigos, sobreactuar
morcillear en el drama, eso es patético. Patético, patético. O sea, ver un actor o una actriz exagerando, queriendo buscar el llanto del público, la sensación de angustia del público, y este actor y esta actriz empieza a llorar en escena, como un desangelado, como queriendo dar pena, como que, o sea, todo lo que veáis en improvisación, en morcilleo, en el drama, es para no volver al teatro. O sea, es para quitarte las ganas de ir al teatro porque es duro. O sea, ver a un actor o una actriz morcillando en la comedia, pues bueno, te has pasado el rato y ya está. Pero ver a un actor y una actriz intentando morcillar o intentando salvar el espectáculo con un drama es para no volver, o sea, para llegar a casa y decir no vuelvo al teatro, ¿vale? Bueno, luego hay una parte de la improvisación que son las muletillas que utilizan muchos actores y muchas actrices. La muletilla es esa palabra o esa frase improvisada que se repite en una conversación. Teatralmente es innecesaria. Y nace solo y exclusivamente de la creación del propio actor. Y se utiliza como un recurso para definirse al actor o para que el actor se autoproponga él solo una entidad propia como actor, ¿vale? Su repetición muchas veces puede cansar al público. Esas muletillas que se repiten continuamente pueden llegar a cansar al público. Y muchas veces esas muletillas lo que hacen es despistarnos de lo que estamos viendo o de lo que estamos escuchando. En el teatro existen muchos despistes, muchísimo. La gente, el público, se despista con muchísimas cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que al final están ahí y la gente se despista, ¿vale? La gente se despista cuando un actor se mueve muchísimo en escena, cuando un actor va y viene sin ningún sentido, y entonces lo único que hacemos es fijarnos en él y decir, ¿dónde va este hombre? Ahora vuelve, ahora va. Todas esas cosas que despistan la interpretación, que despistan el mensaje que estamos entregando al público, pues las muletillas muchas veces despistan, porque el público lo que está esperando ya en el texto muchas veces es más la muletilla que el propio texto, ¿vale? El propio texto. En acertadas ocasiones, pues estas muletillas lo que hacen es enriquecer de alguna manera a un personaje muy concreto y hacerle reconocible, porque sí hay actores y actrices que esas muletillas las han convertido en algo suyo y en algo que al final pues se convierte en algo popular y en algo que les reconoce a ellos como actores y como actrices. Y aceptamos esas muletillas y cuando escuchamos esas muletillas los reconocemos inmediatamente. Arturo Fernández, por ejemplo, su muletilla de chatina, pues lo reconocemos inmediatamente, ¿no? Y a Fernando Tejero, cuando decía aquello de un poquito de por favor, que era una muletilla que él utilizaba en todas sus actuaciones, pues también lo reconocemos. Y luego existen las muletillas inteligentes, ¿no? Y en esto, pues yo sí quiero hacer un reconocimiento a un actor muy nuestro, que además fue mi maestro, que fue con la persona que yo aprendí a hacer teatro y la persona que me acogió en su grupo, en Garufa Teatro, que es nuestro José Antonio Sayagués, nuestro Pelayo en Amar en tiempos revueltos, ¿no? Que utiliza las muletillas charras y muchas veces reconocemos a Pelayo con esas muletillas que él utiliza, que no están en el texto, que él ha ido incorporando a su personaje y que él ha ido creando su personaje, porque la improvisación muchas veces nos lleva a que nosotros seamos capaces de crear nuestro propio personaje.
Yo hablando en una ocasión con José Antonio, él me comentaba y me decía que su personaje, no sé si recordaréis desde el principio de esta serie de Amar en tiempos revueltos, su personaje iba a ser un personaje totalmente secundario en la serie. Él ni siquiera sabía el tiempo que iba a durar en la serie. Él tenía muy claro de que iba a ser una cosa como muy corta en el tiempo, ¿no? Él hacía el papel del dueño del bar, al principio tenía muy poco texto, sus intervenciones eran pequeñas, joder, y él empezó a utilizar el poco y dijo, no, yo a través de la improvisación del texto que me dan los guionistas, yo voy a empezar a meter cosas mías, y voy a empezar a meter esas muletillas. Él utiliza mucho mi charrita y todas estas cosas, ¿no? Entonces, él ha ido enriqueciendo su personaje, ha ido enriqueciendo y lo ha convertido en un personaje imprescindible en la obra. De hecho, es que en la serie, de hecho, es que en la serie Daban en tiempos revueltos, que ahora no sé si se llama así o se llama de otra manera, en la serie han ido pasando actores y actrices cantidad, cada temporada yo creo que se renueva, y los únicos que se mantienen como núcleo central de toda la serie son los componentes del bar, Pelayo, su hijo y la mujer del hijo de Pelayo. Y es que ellos se lo han currado, o sea, ellos a través de la improvisación dentro de la interpretación de sus personajes, pues se han convertido en personajes imprescindibles en el espectáculo. Noelia, no sé cómo estamos de tiempo. No te oigo. Estamos justo ahora 45 minutos, o sea que vamos, como un reloj. Yo me quedo con todo esto que hemos estado hablando de lo que sería la primera parte de lo de la pregunta de lo de la conferencia de hoy, de la improvisación como recurso escénico o como técnica teatral. O sea, todo lo que hemos desarrollado ahora es lo que estaríamos hablando de lo que es el recurso escénico, ¿no? Y ahora, pues, hablaríamos de lo que es la técnica teatral. Lo dejamos para otra conferencia esto, lo que tú me digas, o sea, yo como tú andes de tiempo. A mí sí que me gustaría, Noelia, sí que me gustaría, a mí no me importa sacrificar esta parte de la intervención, para hablar con la gente, para que ellos me comenten y que me digan. Yo lo prefiero. Yo lo prefiero, Noelia. Perfecto, sí. A nosotros siempre nos gusta dar como unos 15 minutos para que la gente, bueno, pues contraste contigo, te pregunte lo que quiera. Si quieres añadir 5 minutos más de algo de la... Muy resumidamente, yo siento mucho que cuando me pongo a hablar de teatro me desbordo. Lo siento, a lo mejor necesitaría muchísimo más tiempo para todas estas cosas, pero cada uno tiene su pasión. Me encantan todas las pasiones de todo el mundo y yo, como el teatro es mi pasión, pues me desbordo. La improvisación como técnica teatral. Evidentemente, la improvisación forma una parte muy importante de lo que es la interpretación. De hecho, muchísimos espectáculos, muchísimos más de los que nosotros pensamos, nacen de la propia improvisación de los actores y de las actrices, del trabajo que hacen en los ensayos. Alguien lanza una idea, alguien tiene un concepto de una idea general de lo que quieren hacer, y en el trabajo de ensayos de improvisación es donde nacen y donde surgen las obras de teatro, ¿vale? Esas improvisaciones o bien se graban, luego esas grabaciones se llevan a escrito, se crea el texto y con ese texto se hace la obra, pero que ha nacido de la propia improvisación. Hay una cosa importante que es las artes escénicas las podríamos considerar como
el arte de aquí y ahora. O sea, las artes escénicas, tanto el teatro como la música, como el baile, como incluso el circo, que estaríamos hablando de lo que son las artes escénicas generales, estamos hablando de aquí y ahora. ¿Por qué decimos aquí y ahora? Porque el teatro, cuando nosotros vamos a ver una obra de teatro, lo que estamos viendo es algo que está sucediendo ahí y ahora, en ese momento, justo en ese momento. Nosotros podemos ver un cuadro o podemos ver una escultura y siempre veremos el mismo cuadro y veremos la misma escultura, siempre. Cada uno verá en el cuadro una cosa diferente o cada uno verá en la escultura una cosa diferente y el cuadro y la escultura le transmitirán a cada persona una cosa diferente. Pero en el teatro ocurre una cosa preciosa, maravillosa, que si tú tienes una función a las 8 y luego haces una función a las 12 con el mismo texto, con los mismos personajes, con los mismos actores y actrices, con los mismos medios técnicos, has visto una obra diferente a las 8 que a las 12. ¿Por qué? Porque el teatro, las artes escénicas, estamos hablando de aquí y ahora. O sea, nada se repite. O sea, nada puede ser igual. Aunque repitamos los textos, aunque repitamos los movimientos, aunque no es igual, porque a las 8 el actor o la actriz X está en un estado anímico diferente del que está a las 12. Entonces, su representación de las 8 no tiene nada que ver con su representación de las 12. Al salir a la calle el público de las 8 y el público de las 12 hablarán del teatro y de lo que han visto del mismo espectáculo. Pero seguro que los de las 8 se habrán llevado una sensación totalmente diferente de la gente que ha ido a ver la obra a las 12 de la noche, ¿vale? Porque el teatro, las artes escénicas, estamos hablando de aquí y ahora. ¿Qué pasa con la improvisación? Que la improvisación es el arte de crear el momento. Nosotros con la improvisación lo que hacemos es crear el momento. Lo creamos de la nada, La improvisación puede resultar que sea algo anárquico, ¿no? Que nosotros digamos a alguien, bueno, pues salir a escena e improvisar lo que queráis. Evidentemente, al principio puede ser algo muy anárquico, ¿no? Que cada uno diga una cosa diferente. Claro, entonces tendremos que utilizar técnicas para que la improvisación tenga un sentido, para que la improvisación esté encaminada a un fin y a un proyecto común. En esto de la improvisación, la comedia dell'arte italiana es la que tiene la culpa de que la improvisación se considere una técnica teatral. En el Renacimiento, los italianos, con la comedia dell'arte italiana que revolucionaron totalmente el teatro, porque con el Renacimiento se empezó a hacer un teatro del hombre y para el hombre, ¿no? Y para el disfrute del hombre. Nos olvidábamos ya del teatro encaminado a los dioses, a los héroes, el teatro griego, el teatro romano, el Renacimiento revoluciona absolutamente todo y en esa revolución aparece también la revolución del teatro. Y la comedia dell'arte italiano lo que hace es revolucionar absolutamente todo. Mirad, hay una curiosidad del teatro italiano, de la comedia dell'arte italiano. Nosotros ahora tenemos la idea del teatro del escenario, ¿verdad? Nosotros vamos al teatro y vemos un escenario. Pues el escenario empieza a existir gracias a la comedia dell'arte italiano, porque ellos dignifican al actor y a la actriz y lo ponen por encima del público, porque hasta ahora los griegos, los romanos, actuaban siempre por debajo del público, o sea, el público estaba por encima de los actores y de las actrices. Y la comedia dell'arte italiano revoluciona eso y dice, no, los actores y las actrices tenemos que estar por encima del público. Y entonces se inventa el escenario y se empieza a actuar por encima del público. Y ellos son los que utilizan y los que empiezan a utilizar la improvisación y trabajan la improvisación de una manera genial, espectacular. Y además la utilizan de una manera muy concreta y muy significativa, porque lo que hacen es que con personajes ya muy definidos,
que el Arlequín, Colombina, el Maese, o sea, personajes ya muy definidos. Lo que hace la Comedia del Arte Italiana es que ellos se van a los pueblos, a las aldeas, a conocer las historias de la gente, lo que sucede en las ciudades, ¿vale? Ellos recogen todas esas ideas, se reúnen antes de salir a escena, los actores y las actrices, se reparten los personajes, personajes ya muy definidos, con una estructura teatral, una estructura teatral que luego utilizaremos nosotros también aquí en España con el teatro del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la doncella, el galán, el padre ofendido, el criado gracioso, la alcahueta, o sea, una estructura teatral que recogemos de ellos, que por ejemplo es bien visible en la obra de Don Juan Tenorio, ¿no? Que toda esa estructura teatral clásica de esos personajes los recogemos de ahí. Y entonces los actores y las actrices se reúnen antes de las actuaciones. Improvisan esas historias que han ido recogiendo, ¿vale? Y cuando salen a escena, lo que hacen es representar todas esas historias que ellos han ido pactando entre ellos y las llevan a escena. De ese término, de esa reunión que hacen los actores y las actrices en la Comedia del Arte Italiano, nosotros hemos recuperado o tenemos las compañías de teatro, antes de salir a escena, hacemos un repaso de texto sin hacer ninguna representación de nada, solamente dando texto, y a eso lo llamamos pase a la italiana. Si alguna vez escucháis ese contexto de hacer un pase a la italiana, viene de ahí, de recuperar esa reunión que hacían los actores y las actrices para improvisar luego lo que hacían en el escenario. Noelia, yo creo que me paro aquí porque quedaría mucho que hablar de lo que es la parte técnica de la improvisación, parte técnica llevada al teatro, pero sí me gustaría, pues eso, mantener un poco de conversación con la gente. Perdón si he sido excesivamente pesado, lo siento mucho. No, por favor, al revés, muchas gracias. Muy interesante.